Entonces, ahora ya conocemos cómo manipular nuestros objetos, cómo manipular sus componentes, cómo dar un poco más de forma a nuestros objetos, pero em, recién iniciamos en esta exploración de modelado en Maya. Hay muchísimas más herramientas que nosotros nos van a ir sirviendo para hacer modelado, pero vamos a irlas viendo gradualmente de acuerdo a lo que necesitemos para hacer nuestros ejercicios. ¿Sí? Primero, ¿cómo hacer más cortes dentro del objeto? Es decir, cómo añadir, por ejemplo, un, un filo nuevo por acá, es decir, cortar en la mitad de nuestro cubo para poder manipular un poco más. ¿Cómo irle dando más vértices, más filos? ¿Cómo hacer esto? Tenemos varias formas. Primero, siempre que acabamos de crear un objeto, como ya le había comentado antes, en las ventanas laterales, la ventana del Attribute Editor nos va a permitir observar las características de ese objeto. La pestaña que más vamos a ocupar en esta clase va a ser la pestaña Polycube. Entonces la pestaña Polycube o va a cambiar de acuerdo al objeto. Si es que es una esfera, Polysphere. Si es que es un cilindro, Polycylinder. Nos va a mostrar primero los valores eh, de ancho, alto y profundidad. Fíjese que con estos valores, con estas barras, yo puedo manipular también la forma de mi objeto. Yo le puedo también deformar desde acá. Le voy a dejar como estaba con valores de 1, 1 y 1, que estoy escribiendo con el teclado. Eh, y acá abajo tenemos la opción de subir la cantidad de subdivisiones. Es decir, si es que tenemos varios cortes más dentro del objeto o varios filos más. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo subo este valor de subdivisions width? Le subo a 2. Fíjese cómo se corta por la mitad nuestro cubo. Le subo a 3. Ahora tenemos dos cortes y tenemos en 3 partes a nuestro cubo cortado. Y así sucesivamente. Yo puedo añadir una cantidad de subdivisiones. Lo mismo con subdivisions height. Vamos a poder ponerle corte de acá, extra a nuestro cubo. Y subdivisions depth nos va a permitir lo mismo, pero en el eje correspondiente. Yo puedo ponerle entonces tal vez unos 4 cortes de aquí, unos 4 cortes de acá y unos 4 cortes de acá. De esa manera voy a tener muchos más filos, muchos más edges, muchos más vértices o en general muchos más componentes para trabajar con este cubo. Pero ten en cuenta que la opción de cambiar esto se puede hacer solamente cuando usted acaba de crear el objeto. Si es que usted ya le empezó a deformar, o sea, digamos, si es que usted ya empezó a coger las caras y a moverles, empezó a coger los componentes y a deformarles y demás, usted ya no va a poder utilizar estos valores para hacer más cortes, porque se va a dañar el objeto. Maya no va a saber qué hacer y el objeto se va a dañar y no va a crear un modelado como usted quiere. Entonces, la opción de trabajar con el Attribute Editor añadiendo cortes desde aquí, solo se puede hacer cuando usted acaba de crear el objeto. Eso es importante saber. ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez acá le deje solamente en dos cortes, dos cortes, dos cortes. Entonces yo con eso ya, digamos, estoy bien. Voy a esconder esta ventana. Entonces acá, como usted puede ver, ya tengo un poco más de componentes para trabajar, de elementos para deformar que yo puedo utilizar. Ahora digamos que yo quisiera añadir un corte, tal vez le voy a dejar sin cortes para que me quede llano de nuevo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un corte eh, personalizado, digamos, donde yo desee? Lo que yo voy a utilizar, mi herramienta principal para hacer cortes va a ser dentro del menú Mesh Tools, aquí arriba, vamos a buscar la opción Insert Loop o insertar un loop de corte. Fíjese que con esta opción, seleccionando Mesh Tools, Insert Loop, yo simplemente le doy clic en cualquiera de los filos de mi objeto
y ya creo un corte. Puedo darle clic a este de acá, por ejemplo, y hago otro corte. Le doy clic acá y hago otro corte. Le doy clic acá y hago otro corte. Y de esa manera yo puedo ir manipulando ya mi objeto un poco más libremente con los cortes nuevos que he hecho. ¿Sí? Maya nos va a dar la opción también de hacer cortes con la herramienta dentro de Mesh Tools, la herramienta Multicut. Multicut es un poco diferente porque en este caso nosotros vamos a hacer los cortes de la siguiente manera. Voy a dar clic en un filo, voy a dar clic en otro filo, ya tengo mi corte aquí, y voy a dar Enter para que el corte se haga real. Y tenemos aquí un nuevo filo que nosotros podemos usar para modelar. Ahora, hay una regla muy importante en el modelado que nosotros tenemos que tener claro para siempre, de aquí para siempre. Y es que para Maya y en general para los programas en 3D, lo ideal es tener objetos que tengan caras de 4 lados. Es decir, como en este cubo tenemos esta cara con 1, 2, 3, 4 lados. O esta cara de acá con 1, 2, 3 o 4 lados. Fíjese qué pasa si yo creo una esfera, por ejemplo. Veamos si la regla de los 4 lados, de caras de 4 lados, se cumple. Y ten en cuenta, sí, o sea, en general tenemos acá caras de 4 lados siempre, 4 lados, 4 lados. Maya puede permitir en ciertos casos los triángulos, como estas caras de acá, que son caras de 3 lados, ¿sí? 1, 2, 3 lados. O sea, Maya puede permitirlo en ciertos casos, pero Maya no trabaja con caras de más de 4 lados. O sea, se puede tener en ciertos casos que llevamos a ver en los objetos, pero lo ideal, una, una estructura ideal de objeto 3D, no tiene caras de más de 4 lados. Aunque bueno, como le digo, hay ciertas excepciones que podemos ver. Pero como regla general, hay que tratar de mantener caras de 4 lados siempre. O máximo triángulos, como vemos en este caso en la esfera. ¿Sí? Si ponemos un cilindro, por ejemplo, vamos a ver cuál es la estructura del cilindro. Fíjese que se mantiene la regla. O sea, tenemos de acá caras de 4 lados largas que van armando el cilindro. Y acá tenemos unos triángulos que, bueno, son necesarios porque así lo requiere la estructura del cilindro, pero Maya sí permite los triángulos también, como le comento. Aunque lo ideal es tener solo caras de 4 lados. Va a ser lo mismo con... aunque bueno, esta pirámide de acá sí es un caso especial, porque fíjese, acá tiene una cara con muchos lados, ¿no? Pero bueno, en este caso habría que mejorar la geometría de este objeto para que quede limpio. ¿Por qué necesitamos caras de 4 lados? ¿Cuál es la razón específica? Es básicamente porque cuando nosotros ya vamos a un objeto a darle vida, vamos a ponerle esqueleto, vamos a ponerle unas texturas y darle animación. Las caras de 4 lados se deforman bien y el objeto se deforma bien sin errores, pero con caras de más de 4 lados vamos a tener errores. O sea, se va a deformar un poco raro la textura o el objeto en sí. Esa es la razón principal. Entonces, por eso, si es que usted utiliza la herramienta de Mesh Tools, el Insert Loop es la herramienta ideal porque nos corta siempre al objeto por todos los lados y de esa manera mantenemos las caras de 4 lados. Pero si utilizamos la herramienta de Multicut y hacemos esto, hacemos un corte como este, podemos generar errores como esta cara de acá, que ya tiene 5 lados, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces lo ideal cuando usted haga cortes en Maya es mantener caras de 4 lados utilizando la herramienta Insert Loop o utilizando el Multicut pero cortando todos los lados para que el corte se haga alrededor de todo el objeto.